Bien, hermanos, vamos a iniciar entonces la lección de hoy de esta hora es, si usted no puede perder su salvación, ¿qué es lo que sí puede perder? La segunda parte. Bueno, Dios ha hecho todo perfecto. No, el hombre pecador pues ha sido salvado, ha sido justificado por medio de la gracia. Y es solamente a través de la fe, solamente en Cristo Jesús. Entonces vemos que Dios ha justificado a cada pecador que ha confiado en Cristo y además de eso, no solamente lo ha justificado, le ha dado la salvación, sino también la vida eterna. Y esta vida eterna está segura en Cristo Jesús para siempre. No hay manera de perderlo. Ya vimos en las lecciones anteriores vimos algunas lecciones sobre la seguridad eterna, pero también vimos la primera parte de esta lección, que si usted no puede perder su salvación, ¿qué es lo que puede perder? Esta lección es específicamente para creyentes, para gente que es salva, porque vamos a hablar acerca de la carnalidad de los creyentes. Es decir, que tenemos pues hay dos tipos de creyentes que se necesitan reconocer. El gran problema muchas veces es que los creyentes no se sienten seguros, no se sienten salvos, o a lo mejor que perdieron la salvación, porque hay creyentes que son carnales y viven como gente en el mundo, ¿no? Como que si no fueran salvos. Estos dos tipos de gente, pues el hombre espiritual, y en el griego es neumáticos. El hombre espiritual es salvo. Creyente espiritual es controlado por el Espíritu Santo, caminando por medio de la fe en Jesucristo. Esto lo vieron en la lección pasada, pero estamos puntualizando. También está el hombre carnal, sárquicos. El hombre carnal es aquel creyente carnal, es salvo en Cristo, pero es controlado por la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos que estos dos tipos de hombres, donde muchas veces nos crean el problema, para pensar que la salvación no es eterna. Pero vamos a ver algunas cosas que como creyentes sí podemos perder. Los podemos perder por nuestra carnalidad. Si usted ha confiado solamente en Cristo y usted no puede perder su salvación, usted todavía puede perder lo siguiente a través de la carnalidad. Ahora entonces, por eso digo, es un estudio para creyentes, ¿no? Para confirmar realmente, ¿no? Que lo que Dios enseña a través de su palabra y lo ha enseñado por medio de Cristo y sus apóstoles y lo seguimos enseñando nosotros acerca de la seguridad eterna, pero sí hay algunas cosas que sí podemos perder por ser carnales. Y en primer lugar, podemos perder su galardón o recompensa en el cielo, su galardón o recompensa en el cielo. Y este galardón, vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Fíjense en estos dos versículos. Dice que los creyentes vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué es lo que va a ser evaluado en el tribunal de Cristo? Son las obras, no es el creyente, es decir, no es el creyente por el pecado, sino más bien la vivencia del hombre
salvo a través de su vida de testimonio, fidelidad a Cristo o fidelidad a su palabra. Y en cuanto a su ministerio también. Ahora entonces vemos aquí que el hombre que pues está de acuerdo al estándar de Dios recibirá recompensa. Pues es un premio, ¿verdad? Por llevar una vida de testimonio de acuerdo a la voluntad de Dios o lo que Dios demanda acerca de la vida cristiana, porque hay creyentes que pudieran decir, bueno, yo anduve predicando pues mucho tiempo, soy un pastor que he predicado mucho tiempo, pero el problema es cómo predicó, o sea, a quién quiso agradar. Entonces Dios no va a recompensar si este pastor o predicador lo hizo en la carne, es decir, lo hizo para que lo vieran. Y a lo mejor tenía mucha elocuencia o tenía, es decir, mucha influencia sobre la demás gente, pero no recibirá nada. Ahora, ¿qué es lo que él recibirá? Bueno, él sufrirá pérdida. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Este mismo versículo 15 ratifica que no es la salvación que se pierde. Aunque así dice como por fuego, es decir, la salvación es segura, es decir, la salvación no se pierde. Ahí está la salvación en el versículo 15. Dice que aún, bueno, dice que el creyente será salvo, así como por fuego, es decir, como dicen los niños en la escuela, ¿verdad? Pasaste el grado al final del año, raspadito. Bueno, aquí en El Salvador así dicen los niños, ¿no? Cuando pasaron con 5. Ahora veamos entonces otra cosa. Otra de las, si la salvación no se pierde, sí podemos perder la comunión o compañerismo con Dios. Ahora, esto es muy importante porque está hablando de la comunión con Dios, con su Hijo y con los demás creyentes. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense bien que entonces estos versículos hablan acerca de la comunión. Cuando un creyente se sale de la comunión no puede haber gozo, pero cuando está en comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con los demás creyentes, entonces sí va a haber gozo. Entonces ese gozo y ese compañerismo sí se puede perder porque la mayoría de creyentes vivimos fuera de la comunión con Dios, porque vivimos carnalmente. Y bueno, vemos aquí que la salvación en esta ilustración es muy buena. La fe sola en Cristo sola es lo que salva. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso, ¿no? A través de la fe en Cristo somos salvos. Pero a través de la fe entramos entonces a la familia de Dios. A la familia de Dios. En Gálatas 3:26 dice que ahora somos hijos de Dios. Entonces, a través de la fe somos de la misma familia. Ustedes que están lejos y a lo mejor, bueno, hoy conocieron a este pastor que les está hablando, pero somos de la misma familia, no importa el lugar donde estén o tan lejos que estén, somos de la misma familia. Ahora, y somos colocados en la iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 12:13. Dice que hemos recibido el mismo bautismo todos y por eso hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Pero el gran problema es
aunque somos de la familia de Dios. Ahora la pregunta que hemos de hacerlo, ¿verdaderamente estamos todos en sintonía o comunión con Dios? Muchas veces no. Dentro de las iglesias muchas veces hay dificultades de conducta de los creyentes y se salen de la comunión. Están fuera de la comunión. El deseo de Dios es que vivamos en comunión. El deseo de Dios es que este círculo del centro tiene la cita bíblica de 1 Juan del 3 al 10. El deseo de Dios es que practiquemos esa comunión con Dios, esa comunión con su Hijo y compañerismo con todos nuestros hermanos en Cristo. Porque si no lo hacemos, vamos a perder esa comunión y ese compañerismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando nos salimos de la comunión? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos entonces, cuando nos salimos de la comunión, confesar nuestros pecados. ¿Y qué significa confesar nuestros pecados? Confesar nuestros pecados proviene de la palabra griega homologeo. Esta palabra está compuesta y esta palabra, en estas palabras, el significado real significa decir la misma cosa. Decir la misma cosa. Ahora ustedes me pueden preguntar, pero pastor, ¿qué significa eso de decir la misma cosa? Dios te dice, ¿verdad que pecaste? ¿Cuál sería la respuesta del creyente si verdaderamente pecó? Sí, Señor, yo pequé. Le mentía, bueno, a fulano, le mentía a fulano por decir un pecado de los que la gente considera más pequeño, pero es igual a todos los pecados. Entonces, si Dios dice mentiste, nosotros tenemos que responder, sí, Señor, mentí. Confieso que soy un mentiroso. Ahora, eso significa decir la misma cosa. Ahora, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, el deseo de Dios es que no pequemos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense que la palabra dice, hijitos míos, esto significa que son creyentes. Pero dice, les escribo para que no pequéis. El deseo de Dios es que no pecaran, que no pequemos. Pero sabía Dios que íbamos a pecar y lo sabía Juan al escribir este versículo. Sí lo sabía. Él sabía que vamos a salir de la comunión, pero el deseo de Dios es que no salgamos de la comunión. Dice, por eso tenemos un abogado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él pagó por nuestros pecados. Él es, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, verdaderamente todo el mundo fuera salvo si confiaran por la fe solamente en Cristo Jesús. Ahora, otra de las cosas que esto sí ya no lo vieron en el estudio anterior, el gozo. Si no podemos perder la salvación, sí podemos perder el gozo. Su gozo, Salmo 51, versículo 12, y la fructificación por el Espíritu Santo en su vida cotidiana. Según Gálatas también, capítulo 5, versículos 2 a 22, versículo 16 y versículo 22 al 23. Bien, entonces, fíjense bien que este salmo fue escrito por David. En aquel tiempo, David cometió bueno, ¿cuántos quieren ser igual a David? Muchos quisieran ser igual a David, pero David también era pecador. Ahora, él escribió, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones,
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por duro en tu juicio. Bien, entonces David escribió este salmo cuando cometió el pecado con Betsabé, una mujer de un soldado, y él no solamente tuvo sus relaciones sexuales con ella, es decir, tuvo el adulterio, sino que mandó a matar al marido de esta mujer y se había quedado callado, no decía nada. Esto es muy peligroso, ¿no? Quedarse callado. Ahora, entonces Natán, el profeta, llega y le cuenta una historieta, ¿no? Un cuentecito. Y David escribe en este salmo, dice, contra ti, contra ti. Bueno, aquí está confesando su pecado en este pasaje. Es pues precisamente lo que enseñábamos en el punto anterior. Entonces él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora vemos aquí que David estaba confesando que había ofendido a Dios, que había pecado contra Dios. Cuando un creyente peca, es contra Dios también. Imagínate si pues le hace daño a un creyente o a otra persona esa cuestión. Bueno, vemos ahí que el pecado es contra Dios. Hay muchos que dicen, bueno, voy a confesar mi pecado. De todas maneras, solamente basta eso, pero no solamente es confesar el pecado como una máquina que hace lo mismo, hace lo mismo, hace lo mismo, como un robot. No, no es así. Es decir, Dios quiere que vivamos en comunión con Él y la comunión solo la podemos tener si tenemos armonía con todo el mundo, con Dios, con su Hijo y con los creyentes también. Pero David en el Salmo 51, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, ¿qué es lo que realmente había perdido David? El gozo de la salvación. Eso era lo que él había perdido. No está diciendo que había perdido la salvación, ni había perdido su aseguranza de la salvación. No había, él se mantenía firme en la salvación de Dios, pero sí había perdido el gozo. Cuando un creyente peca, a los primeros días le parecerá quizás agradable y todo, pero después va a sentir la tristeza de haber pecado. Entonces David había perdido el gozo de su salvación. Ahora también otra de las cosas en las cuales David estaba fallando es que en el versículo 13 aquí dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces un creyente con mal testimonio no puede influenciar a los demás. Pero dice David, vuélveme el gozo de la salvación y cuando me sienta pues en armonía contigo, ahora enseñaré a los demás lo feo, lo horrible que es haber pecado contra el Dios vivo. Y bueno, le enseñaré tus caminos a los pecadores, dice él, para que se conviertan a ti. Qué maravilloso, ¿no? Qué buen detalle que escribe David aquí, porque esto se le llama fructificar. ¿Y cómo fructificamos? Con la dependencia en Cristo Jesús, como dice Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, ¿no? El Señor dice, bueno, sobre todo en el versículo 5 dice que separados de mí nada podéis hacer, pero necesitamos permanecer en Cristo. Permanecer en mí para que llevéis mucho fruto. Es decir, separados de Cristo no hay nada.
Entonces necesitamos la comunión con Cristo y la comunión con el Espíritu Santo para practicar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, todo esto es el gozo de ser salvo. Si practicamos todo eso, lo que dice Gálatas 5:22 en adelante, 23, vamos a disfrutar la vida como creyentes y vamos a sentir gozo de ser un creyente. O sea, el gozo que debe de tener un creyente. Así como dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora veamos entonces el punto número 4. Si no podemos perder la salvación, sí podemos perder su dirección, meta y propósito. Su dirección, meta o propósito. Bueno, esto es muy importante. Fíjense bien la dirección. Dios ha trazado la dirección para nuestras vidas como creyentes. Tenemos una meta y esa meta nos lleva a un propósito. Estamos puestos aquí en esta tierra solamente para ser salvos y para no ser condenados e ir al infierno. No, Dios no nos ha puesto solamente por eso. ¿Sabes qué? Dice en Marcos capítulo 8, versículo 34, 38. Él dice, y amando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bien, entonces vemos aquí que muchos toman este pasaje para los inconversos y se puede aplicar. Se puede aplicar también porque qué, bueno, lo que dice eh, en el versículo, dice, eh, aquí, ¿qué pierde? Bueno, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará un inconverso, no? Si se dedica en su vida a negociar, a la política o a la economía o bueno, a todo lo que un hombre pudiera hacer y ser una persona quizás a lo mejor con mucha fama, ¿no? O sobresaliente en este mundo. ¿Qué aprovechará? Eso es pasajero. Todo todo se acaba. La perspectiva de un creyente debe de estar en lo eterno, en las cosas de arriba, no, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de los cielos, las que son eternas. Ahora fíjense bien que aquí también, bueno, es para creyentes porque dice aquí, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, está haciendo una distinción de dos tipos, dos grupos de personas. La generación adúltera, los inconversos. Ahora, pero está haciendo la división de los creyentes. Dice, porque el que se avergonzare, este es un creyente de mí y mis palabras en esta generación adúltera. Está hablando de creyentes. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, esto va a suceder, ¿no? Cuando Cristo, en su segunda venida, lleve a su iglesia y, bueno, sea recompensado. Bueno, hay muchos que van a salir avergonzados. Es decir, hay mucha gente, ¿no? Que vive para este mundo nada más.
¿Qué importancia tiene para un creyente si gana todo lo que puede ganar y la fama que pueda tener, el dinero que pueda tener y todo lo que pueda hacer en este mundo? Y si en la vida espiritual es una derrota total. Si pierde esa comunión con Dios y esa vida espiritual es un fracaso. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Es decir, en las cosas espirituales está en la calle, está en el suelo. Ahora, y de eso se trata, ¿no? Dice en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulta y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará. ¿Cómo estarás delante del tribunal que Cristo va a tener allá? ¿Cómo vas a estar? O sea, ¿vas a estar avergonzado o vas a estar con la frente en alto? ¿Cómo te gustaría estar? Ahora, entonces, vemos entonces que sí. En 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida nos alejemos, no nos alejemos de él avergonzados. Miren lo que dice este versículo. Cuando venga el Señor, ahora dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él. Es decir, que muchos creyentes sí van a ser avergonzados. Ahora, entonces, por eso es que si la salvación no se pierde, pero sí la vida de testimonio es importante. Es decir, somos salvos por gracia. Cuando la gente escucha la palabra gracia, bueno, dice, voy a vivir como yo quiera. No, no se trata de eso. Nunca en el instituto enseñamos que el libertinaje, nunca enseñamos pues a la gente que viva libremente. No, todo tiene su posición, ¿no? Ahora entonces vemos que muchas cosas del mundo te van a seguir, muchas cosas del mundo te van a perseguir, así como vemos esta ilustración aquí, te va a seguir el mundo, va a ir detrás de ti. Bueno, pero eso no fuera el colmo, ¿no? El colmo es que los creyentes siendo salvos sigan al mundo. Eso sí es terrible, ¿no? Eso sí es terrible. Por lo tanto, te animamos a que reflexiones sobre esto. Ahora, entonces, y también para que si lo aprendes, pues enséñalo en tu iglesia. Número 5, si tus testimonios, bueno, si no puedes perder la salvación, tú puedes perder tu testimonio y ministerio con otros. Tu testimonio, ministerio con otros. ¿Sabes de qué me acuerdo cuando leo esto? De un hombre que era salvo, pero que no tenía ninguna influencia espiritual en nadie. Ese hombre se llama Lot. Ese hombre se separó de Abraham, se fue para Sodoma y Gomorra, bueno, esas ciudades corrompidas. Él poco a poco se fue alejando de Dios y se fue acercando más al mundo. Y sabe, los yernos de él no le hacían caso, es decir, los yernos para este hombre no era un creyente. Cuando llegaron los ángeles y él quiso protegerlos, la gente de ese pueblo no le obedeció. Es decir, no tenía ninguna influencia espiritual sobre esta gente. Entonces, vemos pues que a él apenas se salvó por ser un creyente, ¿no? De morir quemado por ser un creyente, ¿verdad? Ahora, en Mateo 5:10 al 16 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Bueno, entonces el testimonio y ministerio. ¿Vamos a sufrir, hermanos? Claro que sí. Y muchas veces empieza por la casa de uno. Allí la gente, cuando eres un creyente, muchas veces tiene oposición cuando los demás no son salvos. Fíjese lo que está diciendo aquí Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución. Muchas veces la gente no da testimonio por no ser perseguido o por no ser criticado y porque les da pena. Pues ya estudiamos en el punto anterior, ¿no? Aquellos que les dé pena, ¿cómo van a salir? Avergonzados. Entonces nosotros somos puestos en esta tierra, hermanos, para dar testimonio. Vosotros sois la sal. ¿La sal para qué sirve? Sirve para preservar los alimentos. Entonces, ¿de qué sal está hablando Jesús aquí? Estos creyentes deben de servir para ayudar a otros, decir, a preservar a la gente perdida. Preservar a esa gente perdida a través de la predicación del evangelio, a través de comunicar el evangelio, la gente cree y se salva. Entonces, vemos aquí que somos la luz también. Somos la luz. La luz, la luz sirve para alumbrar a los demás. Así que entonces, si la sal no sirve, es decir, si los creyentes no sirven, entonces, ¿qué es lo que merecen? Dije Jesús, hacer un hoyo y enterrarlos. Es maravilloso y fuerte leer esto, ¿no? Pero así, eso es cierto, no es una mentira, ¿no? Es una realidad. No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz, la perspectiva del ministerio también es para la honra y para la gloria de Dios. La luz es para alumbrar en las tinieblas, para alumbrar en medio de una generación perversa y maligna. Para eso es la luz. Entonces, pero muchos pierden la perspectiva, ¿no? Como dice el testimonio y ministerio, se enfocan en otras cosas y no en el ministerio real. Filipenses 2, 13 y 15, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo esto sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, a lo mejor tú dices, pero yo no he podido dar testimonio porque soy muy carnal. Pero se puede, no depende de ti. Dios produce en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo. Porque hay una generación maligna y perversa en este mundo que necesita ser alumbrada con la luz de los creyentes. Número 6, su enfoque espiritual y perspectiva eterna. Bueno, el enfoque espiritual, nos acordamos de este Sansón, ¿verdad? Que se dedicó a buscar mujeres, él iba a liberar su pueblo y él se dedicó a otra cosa, pero perdió la visión de verdaderamente lo que debía de hacer. Entonces, a él le sacaron los ojos, ¿no? Los creyentes muchas veces perdemos la visión también. La visión de realmente el enfoque espiritual en la perspectiva eterna, o sea, esa palabra perspectiva muchas veces no la entendemos muy bien, pero se significa el punto de vista eterno. Ahora, significa que necesitamos tener un punto de vista espiritual y eterno. Es decir, muchas veces nos enfocamos en las cosas aquí terrenales, ¿no? Pensamos en esas cosas pasajeras. Los creyentes vivimos muchas veces como vive todo el mundo.
Pensamos en el trabajo, en la educación, pensamos en hacer dinero, pensamos en una casa nueva, pensamos en un carro nuevo, pensamos en cosas así. Pero se nos olvida lo que está, lo que es eterno. Jesucristo dijo, pues que los tesoros que no se corrompen están en los cielos. Entonces, el enfoque nuestro debe de ser allá, como dice la segunda carta de Pedro, versículo 2 al 9, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Dios nos ha dado todo. Decir los recursos que necesitamos en el pasaje anterior. Dice, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder. Ahora, si nos ha dado todos los recursos, todas las cosas que necesitamos, pues hay que ponerlas en acción, hermanos. Pongámoslas en acción. Nos ha dado todo lo que necesitamos como creyentes para ser creyentes efectivos en la vida espiritual. No para ser creyentes de silla nada más. Ya fijan ustedes que dentro de la iglesia la mayoría son creyentes del ministerio de la silla. Solo llegan a sentarse a escuchar un sermón y hasta el próximo domingo. No, el Señor quiere que seamos gente activa, gente que llevemos el fruto, ¿no? El fruto del Espíritu, gente que además sirvamos al Señor, que estemos, por eso dice aquí en este versículo, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Él nos ha dado todo para que pongamos en acción nuestra vida como creyentes, pero el que no tiene estas cosas, fíjate bien, versículo 9, la vista muy corta es, bueno, pero dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es decir, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, es gente salva que Cristo salvó, se les olvidó eso y ahora viven una vida en derrota, como cualquier persona en el mundo. Este hombre que les hablaba, ¿verdad? Sansón, este perdió la visión, la perspectiva, punto de vista de las cosas y vivió en derrota espiritual. Ahora, número 7, la certeza y propósito de la salvación. Ahora, este punto es muy importante que lo entendamos. La certeza y el propósito de la salvación. Segunda Pedro 1, 9 al 11. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estas cosas os he escrito a vosotros, primera de Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero explicarles algo antes de pasar de este versículo. El punto dice certeza y propósito de la salvación. Ahora, la seguridad eterna es una, la certeza es otra. La certeza, la seguridad eterna proviene de Dios. Dios te dice, eres salvo eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Entonces, Él te está diciendo que la salvación es eterna, te ha dado vida eterna. Pero eso proviene de Dios y Dios está seguro que esa salvación que Él te ha dado es eterna, que nadie te la puede quitar, ni tú la puedes desechar, aunque tú quisieras, no la podrías desechar. Pero la certeza, esa proviene de parte del hombre. La certeza. Te voy a poner una ilustración, un ejemplo nada más. Imagínate que un día amanezca, bueno, que mañana amanezcas, dice, bueno, no me siento salvo. No me siento salvo porque hoy he amanecido pecador. Aquellos que tienen esposa se pelearon con su esposa al momento de levantarse de la cama. Hoy no me siento salvo. Bueno, no se siente salvo porque pecó, pero ustedes saben que ya estudiamos que la salvación, aunque tú peques, no la pierdes. Lo que pierdes es la comunión con Dios. Pero, bueno, entonces, pero esa certeza proviene del hombre. El hombre decía, ya perdí la salvación, ¿no? Pero aunque tú digas que la perdiste, la salvación no se pierde porque Dios es que te la ha dado y es eterna. Pero tú en tu perspectiva, en tu forma de pensar, en tus emociones, puedes sentir que la perdiste, ¿no? Pero eso no es cierto, porque Dios te ha dado promesas y Él te las va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Es decir, Él te asegura la salvación que es eterna. Y eso es lo que leemos en el versículo 13, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién fue escrita esta carta? ¿A inconversos o a creyentes? A creyentes. Entonces, y Juan la escribió esta carta a los creyentes para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, habían confiado en Cristo y ellos tenían vida eterna. Ahora, entonces, pero hay muchos creyentes que de repente dicen, bueno, ya no me siento salvo. Aunque usted diga, siento que mi corazón no está latiendo, pero realmente está latiendo porque si no estuviera muerto. Aunque usted diga que ese corazón no late, pero su corazón está latiendo porque está vivo. Entonces es lo mismo con la seguridad eterna. Aunque usted diga que perdió la salvación, pero Dios dice, no, estás salvo, eres eterno. Ahora, en la segunda carta de Pedro dice porque por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que estemos firmes en nuestra vocación, es decir, en lo que hemos creído, que no caigamos de eso, ¿no? Y si estamos firmes, vamos a tener, dice, puede haber una entrada como los niños cuando dicen para ser raspadito, ¿verdad? Pero dice una amplia y generosa entrada en el reino eterno, es decir, galardonado por Dios por el buen propósito del creyente de ser fiel a Dios en todos sus aspectos, en su ministerio, en la palabra, es decir, en su vida de testimonio. Entonces, no solamente podemos perder nuestro enfoque espiritual y perspectiva eterna en adicción a nuestra certeza y propósito de la salvación, sino que también podemos perder su victoria práctica sobre el mundo, su victoria práctica sobre el mundo. Segunda Pedro 2, 18 al 22, es decir, estamos hablando de que hay creyentes que están derrotados, no tienen victoria práctica, derrotados en su vida práctica, no en la salvación, en su vida práctica. Decir, su vida de testimonio es un fracaso. Es decir, muchas veces me preguntan a mí como pastor, y fulano de tal, se congrega en su iglesia, sí, pero pareciera que no es creyente. Está derrotado, dame al testimonio, una vida de miseria, ¿no? Decir que al principio fueron personas a lo mejor muy
entusiastas dentro de la iglesia, pero de repente se les acabó. Como llamarada de tusa, decimos aquí en El Salvador. La llamarada de tusa es porque se enciende y no tarda ni un minuto en que ya está apagada. Entonces, vemos aquí que esa victoria práctica se perdió. Veamos lo que dice el pasaje, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahora entonces vemos aquí que estos eran salvos, porque habían huido de los que viven en error, es decir, habían huido de de aquellos grupos de personas que estaban condenados, ¿no? No eran creyentes, pero ellos por haber confiado en Cristo, pues ahora habían escapado de ahí. Pero ¿qué pasó? Les prometen libertades y son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando de los falsos maestros, porque él es vencido, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, oiga bien, habiendo escapado de la contaminación del mundo, ahora enredándose otra vez en ellas son vencidos. Es decir, enredándose en esas contaminaciones del mundo, es decir, creyentes que se volvieron al mundo. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque antes lo hacían por ignorancia, ahora lo hacen con conocimiento, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, perdón, les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, quiero contarte una historia así muy rápidamente. Hay creyentes que mejor les gusta vivir en el mundo que vivir en la vida cristiana. Es decir, alabando y glorificando a Dios. Ya están acostumbrados a las cosas del mundo, pero debían de salir de ahí, como la puerca, ¿no? Pues estaba lavada y se vuelve a revolcar en el cielo. Es un creyente que salió de la sociedad y vuelve a enlodarse en lo mismo, ahora siendo creyente. Qué tristeza, ¿no? De mucha gente que vive así. Hay un niño que vivía en la calle, no tenía dónde dormir, su cama era un cartón, su cobija o su sábana era unos diarios, unas hojas de periódicos, y un hombre rico lo recogió y dijo: te voy a adoptar, vas a ser mi hijo. Y le mandó a hacer una buena cama, le compró ropa, le dio todo para vivir bien. En la medianoche que fue a ver al niño en su dormitorio, ya no estaba. Y bueno, dice, empieza a buscarle, y cuando lo va a buscar otra vez donde estaba al principio, cuando lo encontró, ahí estaba en los cartones y su cobija era de diario otra vez. Muchas veces los creyentes son así, ¿no? Dios los ha sacado de lo peor para darles lo mejor, pero están acostumbrados a tanto a lo peor que muchas veces se regresan allí, ¿no? Número 9. Sí, no podemos perder la salvación, sí podemos perder su estabilidad espiritual y crecimiento espiritual. Vemos aquí entonces que la estabilidad y crecimiento espiritual es muy importante. Mantenerse firme, estable, y crecimiento espiritual, madurar. Pero vamos a ver lo que dice el pasaje. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Necesitamos, para ser estables, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
porque si no lo hacemos, no vamos a madurar ni vamos a crecer. Vamos a estar como niños espirituales. Los corintios eran niños espirituales, ellos tenían todos los dones espirituales, no les faltaba nada, pero tenían los pecados de todo el mundo ahí en esa iglesia. Practicaban de todo. No habían crecido, eran niños espirituales. Pablo le dice en el capítulo 3, no puedo llamarles personas espirituales, son niños en la carne. Número 10, la fe. 2 Timoteo, la fe y creencia bíblica. Podemos perder esto, la fe y la creencia bíblica. Hay muchos que se alejaron de Dios y viven en el mundo, aún ni saben que son salvos, porque perdieron la perspectiva de Dios. Sí, confiaron en Cristo, pero miren lo que dice 2 Timoteo 3, 12, dice. 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, el Señor no puede, sí, que aparece en este versículo, es una palabra condicional. Pero la condición dice que si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Es una seguridad que da el Señor. Si somos muertos, ¿cuándo morimos con Él? Al momento de nuestra salvación. Cristo ya fue crucificado en la cruz. En el momento que nos salvamos, nos crucificamos con Él también. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, tuvo sufrimiento Cristo. Sí, murió de una manera drástica en la cruz del Calvario. Y dice que nosotros también, bueno, reinaremos con Él, claro, por la posición que ocupamos ahora como hijos de Dios. Y si le negaremos, Él también nos negará. Bueno, Él también nos negará si le negaremos. ¿Sí? Pero si fuéramos infieles, cuando llegamos a esta parte, la gente dice, bueno, ya ven que la salvación se pierde. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él ha prometido salvarte, darte la vida eterna. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Ahora, 4 clases de condicionales que vimos aquí. Primera clase, sí, supuestamente es verdad. Mateo le dijo, 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tú en piedra. Ahora, fíjese bien en la condicional allí, sí, si eres hijo de Dios. Es una condicional, ¿no? Bien, la segunda clase, aquella de primera clase, sí, supuestamente no es verdad. Veamos el versículo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí, supuestamente no es verdad. ¿Es verdad que Abraham fue justificado por las obras? No, por la fe. Ahora, la tercera, sí puede que sea la verdad o puede que no sea la verdad. Veamos el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, puede que sea verdad o puede que no sea verdad esta condicional por el hecho de que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La condicional te está diciendo que no es verdad que somos fieles muchas veces como creyentes, pero si Él se permanece fiel. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer si confesamos? Si confesamos es una verdad. Ahora, 4ª clase, sí, ojalá que alguna cosa sea verdad. Versículo. 1 Pedro 3:14, más también si alguna cosa
padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si ojalá fuese alguna cosa sea verdad. Vemos aquí. Más, aquí está la, más también sí, alguna cosa padecéis. Muchas veces los creyentes padecemos o puede que no padezcamos, ¿no? Bien, entonces vemos la seguridad eterna, la vida del creyente bajo la protección de la seguridad eterna que tenemos en Jesucristo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Aquí tenemos los pilares de la seguridad eterna. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esos son los pilares de la seguridad eterna. En 2 Timoteo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, en resumen, la carnalidad tiene un precio, aunque no nos costará nuestra salvación, sí nos costará la pérdida de los galardones o recompensas, la comunión o compañerismo con Dios, el gozo y fructificación por el Espíritu Santo, la dirección o meta o propósito, el testimonio y ministerio con otros, el enfoque espiritual y perspectiva eterna, la aseguranza y propósito de la salvación, la victoria práctica sobre el mundo, la estabilidad espiritual y el crecimiento espiritual, la fe y la creencia bíblica. Bien, entonces hemos terminado, hermanos. Y pues si tienen alguna pregunta, algo que quisieran saber más, agregar, aunque el tiempo es bien limitado, no podemos ampliarnos mucho, pero tenemos 15 minutos que no sé si los habrán dejado para descansar o para que pregunten.